preguntado sobre el tema de un texto que estás leyendo, o tal vez de una película que estás viendo, y seguramente has tratado de responder con una especie de resumen, una síntesis de lo leído o de lo visto en la película? Déjame decirte que es una respuesta inapropiada. El tema no es un resumen, el tema no es una síntesis. Para aprender las características correctas del tema, la manera de responder a esta pregunta, sobre todo en un examen de admisión, es que esta sesión te va a servir. Mi nombre es José Ríos y te voy a explicar todo lo concerniente a la forma correcta de reconocer un tema y salir exitoso en la pregunta de un examen de admisión. Es verdad que la pregunta por el tema de un texto no es tan común en un examen de admisión. Sin embargo, preguntas como tema central, idea principal, título de un texto, síntesis de la lectura o resumen de la lectura, la tesis del texto, la intención del autor, que son preguntas muy recurrentes en los exámenes. Para poder tener éxitos en estas preguntas, sí debes primero saber reconocer el tema del texto. Y allí su trascendencia. Y allí la importancia de saber cuál es el punto de partida para la comprensión. Por eso es que en esta sesión mi objetivo es enseñarte, para empezar, la definición de tema, luego las características, la técnica y finalmente los tipos de preguntas. Presta atención. Para definir el tema, normalmente se utiliza el siguiente enunciado. Se dice, es el asunto del que se habla a lo largo del texto. Esta definición es correcta, esta definición es apropiada, o como la RAE dice, ¿no? Es el asunto que se aborda en un discurso. Perfecta definición. Sin embargo, no es una definición muy práctica, muy útil, porque yo lo observo que es muy abstracta. Cuando el alumno escucha esta definición, como que queda en un concepto abstracto simplemente sin saber qué hacer dentro del texto. Yo prefiero que tú aprendas esta otra definición. Dice, ¿qué es el tema? Es el sujeto principal del texto. Desde que tú escuchas que es el sujeto principal del texto, ya tienes una idea de qué vas a hacer al momento de leer. Si me estás entendiendo, lo que vas a hacer es reconocer al sujeto principal. Y eso lo vamos a explicar luego en la técnica. Entonces, lo que yo quiero que en este momento tú interiorices, asimiles es, cada vez que te hablen de tema, es el sujeto principal. El tema no es resumen, el tema no es síntesis, el tema no es contar la historia, el tema es simplemente nombrar de quién estamos hablando. El tema dentro del texto tiene ciertas características. En esta ocasión voy a nombrar dos de ellas que considero las más importantes, las principales para tu conocimiento. Presta atención. En primer lugar, el tema debe ser una frase nominal. Esa característica es muy importante porque a la hora de elegir la respuesta a tu pregunta debes cuidar que el tema no contenga un verbo conjugado, que no haga afirmaciones ni negaciones. Afirmar o negar no es un papel que le corresponda al tema. El tema solamente debe nombrar, por eso es una frase nominal. Segunda característica, debe ser una frase nominal pero genérica, tan genérica como para incluir a todo el contenido del texto, sin desbordar su contenido y sin dejar fuera nada de él. Es decir, su generalidad debe abarcar todo el contenido del texto, sin decir menos de lo que el texto contiene y tampoco sin decir más de lo que el texto realmente presenta. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el racionalismo es una frase nominal. La ciencia y la tecnología, otra frase nominal. Julio Ramón Ribeiro, en este caso el nombre de un gran literato peruano, pero sigue siendo una frase nominal. La recesión económica del siglo XXI, nuevamente una frase nominal. Cualquiera de estos podría ser el tema de algún texto desarrollado. En cuanto a la técnica para hallar correctamente el tema de un texto, puedo decirte lo siguiente. Muchas veces se te recomienda lee el texto y al final formúlate la pregunta ¿de qué te ha hablado el autor? ¿Cuál es el asunto que el autor desarrolla? Sin embargo, esta pregunta al final muchas veces nos deja frustrados. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información, has leído todo el texto y tienes tanta información en tu cabecita que de pronto encuentras difícil poder determinar con precisión sobre qué nos ha hablado el autor. Es una técnica que suelo no recomendar. ¿Qué es lo que te puedo sugerir que hagas? Presta atención. Primero,
enfócate en cada oración del texto, desde la primera. ¿Y qué vas a hacer en esa primera oración? Reconocer el sujeto. Yo voy reconociendo el sujeto de cada oración. Y al final del texto, sin necesidad de hacerme la dichosa pregunta, ya yo sé de qué habla la lectura. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo hice ya oración en oración y ya tengo mi sujeto principal determinado. Sin embargo, ¿qué puede suceder? Hay algunos textos que no presentan a un solo sujeto, sino que presentan a uno o más. Entonces, en ese caso, sí voy a tener que hacer un procedimiento, un discernimiento para poder reconocer cuál de esos sujetos es el más importante. Porque no olvides que según la definición, el tema es el sujeto más importante del texto. Entonces, si yo me encuentro no con uno, sino con dos o más, voy a tener que ver con claridad cuál de ellos es el más importante para poder determinarlo como tema. Pero en ocasiones esto se pone un poco más complejo. ¿Y qué pasaría si me encuentro con dos o más sujetos que tienen la misma importancia? Es decir, dos o más sujetos tan igual de importantes. Ya no voy a poder descartar uno y decir, mi sujeto es este y es mi tema y el otro no. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma importancia, los dos tienen la misma jerarquía. ¿Qué hago en este caso? Muy sencillo. Voy a unir a esos dos o más sujetos que tienen la misma importancia y la unión de ellos es lo que va a formar el tema del texto. No es difícil. Repasemos la técnica. Primer paso, reconozco el sujeto de cada oración. Si el sujeto es uno solo que se presenta a lo largo de todo el texto, mi tema ya está determinado. Pero si tengo más de un sujeto, voy a tener que razonar y aclarar cuál de esos sujetos es el de mayor trascendencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Seguramente es el sujeto que más veces se ha mencionado. Seguramente el otro sujeto apareció de manera transitoria, de manera relativa. Apareció y así como apareció, también desapareció. Pero mi sujeto, que va a ser el tema, no aparece y desaparece. Es un sujeto que se mantiene a lo largo de todo el texto. ¿Qué podría ocurrir? Tercera situación, tercer contexto. Podría ocurrir que más de un sujeto, dos o más, tengan la misma importancia. ¿Qué hago en este caso? Voy a generar una frase nominal que contenga a esos dos o más sujetos. ¿Por qué? Porque al tener todos la misma importancia, todos deben estar configurando una frase nominal a la que voy a llamar tema finalmente. Demostremos en la práctica la efectividad de esta técnica. Presta atención. Tenemos un texto acá, obviamente por situaciones de espacio he tenido que colocar un texto pequeño, pero lo que voy a hacer en este breve parágrafo, usted lo puede hacer en el texto más extenso. Aquí el tamaño, la extensión del texto no interesa, la técnica funciona de la misma manera. Mira acá. Dice, el racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Me detengo. Hasta aquí tengo mi primera oración. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recuérdame, es reconocer el sujeto. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Acá tienes el verbo. Hacia la izquierda tienes al sujeto y hacia la derecha el predicado. Si yo voy a determinar el tema de un texto, el contenido del predicado no me interesa, voy a decirlo de esa manera. El contenido del predicado no me aporta información para reconocer el tema del texto. ¿Quién me aporta esa información? Es el sujeto. Entonces, ¿a quién voy a subrayar? Vamos a cambiar de color. A el racionalismo. Yo puedo decir que esta primera oración, este primer enunciado, tiene como sujeto el racionalismo. Por lo tanto, el racionalismo sería el tema de esta primera oración. Sigo leyendo. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia. Entonces me hago la pregunta, aquí, ¿quién contrasta con el empirismo? Y la respuesta definitiva sería el racionalismo. Entonces, ¿qué estoy descubriendo en este nuevo enunciado? Que es el racionalismo nuevamente el sujeto de esta oración nueva. Porque es el racionalismo el que contrasta con el empirismo. Ahora tú dirás, pero ¿y el empirismo no será el sujeto de esta nueva oración? No, porque acá el verbo es contrastar. Entonces, hacia la derecha está el predicado, que no me aporta información para el tema. Y hacia la izquierda
está el sujeto. En este caso es un sujeto tácito. Seguramente si recuerdas. Entonces, este sujeto tácito no es más que el racionalismo. Ya tengo dos oraciones y las dos oraciones presentan al mismo sujeto. Racionalismo, racionalismo. ¿Podremos hablar ya hasta el momento de un sujeto predominante? Sí, el racionalismo. Pero continuemos. Esto no termina ahí todavía. Tercera oración. Mira, nuevamente el racionalismo. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Si yo quiero hallar el tema, el contenido del predicado no me aporta información. Basta con que yo haya reconocido que se sigue hablando del racionalismo. Siguiente oración. Tradicionalmente se considera que comienza. ¿Que comienza quién? Que comienza con René Descartes. ¿Quién comienza con René Descartes? La respuesta será nuevamente el racionalismo. Conclusión. Primera oración, el racionalismo. Segunda oración, el racionalismo. Tercera oración, el racionalismo. Y al final, ¿quién comienza con René Descartes? Nuevamente el racionalismo. Podemos decir en este momento que ha habido un sujeto predominante dentro de todo el texto. Más allá del empirismo que se ha mencionado, más allá de Europa continental, más allá de René Descartes, el sujeto que predomina realmente dentro de esta lectura es el racionalismo. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿el tema abordado en el texto es? La respuesta sería el racionalismo. Y ahí está. Y como te decía al comienzo, el tamaño del texto no cambia la técnica. Solamente que tú sigas reconociendo la secuencia de los sujetos presentados dentro de la lectura, reconocer al más importante. Y si hay más de un sujeto importantes, entonces los dos sujetos importantes o tres sujetos importantes van a configurar mi tema. Formo con ellos mi frase nominal y ya tengo mi tema determinado. Sencillo, ¿verdad? Así como hemos aprendido la definición, las características y la técnica para hallar el tema de un texto, es importante saber cómo es que hacen los exámenes de admisión para preguntar, para interrogarnos sobre el tema del mismo. Estas son las preguntas modelos más recurrentes, más comunes, las que normalmente vas a encontrar. Porque, ¿qué pasaría? Aprendiste a hallar el tema, pero no estás familiarizado con las preguntas que puede hacer San Marcos, Católica, Villarreal, la UNI, cualquier universidad. Entonces, así como has aprendido definición, características y técnicas, también es correcto que aprendas los modelos de preguntas, que si bien es cierto, no son todos, sí son los más importantes. Vamos a leer acá. Primer modelo de pregunta. ¿Cuál es el asunto abordado en el texto? El asunto abordado en el texto es el tema. ¿Sobre qué nos habla el autor? Pregunta clásica sobre el tema. Señale el tópico del texto. Cuando tú veas el término tópico, asócialo inmediatamente con tema del texto. El eje temático, el nombre solo lo dice. El eje temático del texto es. El texto discursa sobre. El texto discursa sobre es como decir el texto habla sobre. Y eso es el tema. Indique el tema desarrollado por el autor. Mucho más directa, ¿cierto o no? Entonces, estas son las preguntas que tú debes interiorizar para poder saber en qué momento vas a aplicar la técnica para hallar el tema. Algo muy importante que hay que señalar para cerrar ya esta breve sesión es que si bien es cierto la técnica es reconocer al sujeto y ese sujeto principal de toda la lectura va a ser mi tema finalmente, cabe recordar que muchas veces en un examen de admisión no te entregan la respuesta así de directa. Es decir, acá encontraste al racionalismo y de pronto la respuesta va a ser simplemente el racionalismo. Lo que va a ocurrir es que en la pregunta aparezca de manera parafraseada, es decir, el mismo elemento, el mismo sujeto, pero dicho de otra manera, con otras palabras, con sinónimos, con equivalentes. Eso de alguna manera para que la respuesta no sea tan directa, que algunas veces sí viene. Por ejemplo, si, por decir, si en mi texto el sujeto del cual se ha hablado ha sido César Vallejo, entonces en la alternativa podría aparecer igualmente César Vallejo como respuesta. Pero si el autor de la pregunta, el examen de admisión, no quiere una respuesta tan directa, seguramente te coloque algo así, ¿no?
¿De qué se habla en el texto? De un literato peruano. ¿De qué se habla en el texto? De un poeta vanguardista. ¿De qué se habla en el texto? De un poeta y escritor peruano. ¿De qué se habla en el texto? Del más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Estos equivalentes representan al mismo sujeto dentro de la lectura. La técnica sigue valiendo. La técnica va a ser la misma. Lo que debes estar es preparado para poder reconocer equivalentes o paráfrasis del sujeto principal que has determinado dentro del texto. Como verás, determinar el tema requiere mucha experiencia, pero todo se logra con la práctica. Bien, lo que he podido transmitirte en esta breve sesión es solamente una pincelada de lo que el tema es. Hay mucho más por informar, pero esto solamente pretende ser una muestra de lo que tú puedes recibir como beneficio. En esta coyuntura tan complicada que nos toca vivir, siempre hay que tener presente, toda coyuntura, todo problema es una oportunidad. Para mí de crecimiento, porque esto es nuevo para mí. Y para ti, oportunidad para poder recibir conocimiento útil para tu examen de admisión. Escríbeme acerca de tus necesidades, qué es lo que quieres, qué deseas, sobre qué quieres que haga algún video. Comunícate conmigo, te dejo mi teléfono, es el 997734775. Escríbeme con confianza, mi nombre es José Ríos, a mí me conocen como Pepe Ríos, tengo muchos años en el contexto preuniversitario y universitario también. No lo sé todo, pero experiencia tengo para poder guiarte. Muchas gracias por haber prestado atención y recuerda que querer no es poder, saber es poder. Preocúpate por adquirir conocimientos. Hasta la próxima.